Recibiendo al economista Martín Alesina, vamos a estar conversando a propósito de un trabajo que hizo sobre cómo viene evolucionando la población en el área metropolitana, algunas ideas que tiene para eso. De eso conversamos al regreso, ya venimos. Necesito tu ayuda para poner las manos en $1.000.000. Esta noche, la ambición controla a César. ¡César, los dólares! ¡Se llevaron nuestros dólares! La venganza no tarda. Con una maleta con $1.000.000 tengo la certeza que vas a cancelar todos tus compromisos. $1.000.000. Voy a depositarte un dinero que alcanza para que compres otra casa. Pero deja de fastidiar. Oh, Beth. Vale todo. Tu gran novela esta noche a las 22:45. Aquí en la tele. La emoción de estar juntos. Con esta cortadora de césped autopropulsada, en Yuta corté todo esto y mucho más en un segundo. ¿Querés conocer toda la línea de jardín de Enjuta? Mirá. ¿Cómo está quedando este jardín? Máquinas de cortar el pasto, bordeadoras, cortacerco, hidrolavadoras y motosierras. Viví tu casa y tu jardín con Enjuta. Enjuta, toda una vida contigo. Desde 1981. Lina Pachela, estética integral de vanguardia. Tendencias. Ellauri 505, esquina Montero. Agenda tu visita al 2712-3041 o al 095-588568. Seguinos en redes. Sentite bien. Lina Pachela. Esta tarde. Cuando son las 17:45 es momento de empezar a pasarle raya a esta jornada informativa. Te esperamos con todo lo que tenés que saber para estar actualizado. Móviles en todo el país, bien cerca de lo que te importa. Lo último en tendencias, deporte, el clima e información internacional. Todo de la mano del mejor equipo. Muchas cosas para compartir con ustedes. Puesta a punto, hoy a las 17:45, aquí en la tele. La emoción de estar juntos. Presenta a Sirte. Con una llamada o un clic tenés el agua en la puerta de tu casa. 18 minutos pasan de las 9 de la mañana. Tenemos que presentar la próxima entrevista. Primero, Sapo, ¿cómo venís pasando? ¿Todo bien? Bien de bien, ¿eh? Sí. Sí, intenso igual. Viste que cansa, ¿no? La Cansa. verdad que pasó una horita y algo y no hubo descanso. Bueno, Después te no te acostumbras puedo y te decir, no te relajás puedo un poco. Sí, Pero- sí, tranquilo. Bueno, ahora sí, Paula, presentemos al próximo invitado. Vamos a hablar de algo que estuvimos conversando, ya peloteando un poco en el arranque del programa, y es la gente que se va y la gente que viene desde y hacia Montevideo. El área metropolitana ha crecido mucho en las últimas décadas. Ustedes saben, miles de familias que antes vivían en barrios de Montevideo se han ido trasladando hacia el este del país, también hacia las zonas periféricas de la ciudad, pero fuera de Montevideo o en los límites de Montevideo. Ese crecimiento, ¿está siendo el que debería ser? ¿Está siendo el correcto? ¿O debería haber algún tipo de intervención para volver a traer a algunos barrios de Montevideo que se están despoblando, la gente que se fue o nuevos pobladores? Bueno, el economista Martín Alesina, investigador del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, está buscando responder esas preguntas y hace una serie de propuestas en su tesis Centralidad Urbana y Expansión de la Vivienda en el Área Metropolitana de Montevideo, análisis e implicancias de política para un crecimiento inteligente. Así de largo es el título, pero vamos a tratar de que quede claro cuando lo charlemos con él. Bienvenido, Martín Alesina. Gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido. Bueno, para empezar a tener esta charla, me gustaría saber o identificar en qué momento vos te diste cuenta o vos percibiste que esto era un problema, que la gente se estaba yendo de los barrios del centro hacia otros lugares y que eso quiere decir que algo está mal. Me di cuenta cuando hice un intercambio en la carrera en Suiza. Viví 6 meses y vi los beneficios que tiene una ciudad compacta. O sea, todo cerca, mucha densidad, pero no de edificios de 10 pisos, digamos, que sentimos que no hay lugar, sino una densidad buena, toda la gente cerca de los servicios, un transporte público que funciona, ciudades bien delimitadas, ciudades integradas también, porque que la ciudad se expanda implica mucha segregación, o sea,
barrios más ricos por un lado, más pobres por otro. Entonces, todos los beneficios de esa ciudad compacta los viví en primera persona 6 meses. Cuando volví, ahí me di cuenta que lo que estaba pasando era realmente un problema y bueno, y era un fenómeno que venía creciendo y que en estos 6 años de ese momento ha crecido mucho más. Entonces, cuando fui a hacer mi tesis de maestría, dije, bueno, voy a ver si puedo analizar algo de este problema, primero para dimensionarlo como un problema y después para poder hacer una serie de recomendaciones de política pública para revertir un poco esta tendencia. Ahora después vemos un poco de esas recomendaciones y algunas cosas que vos planteás en el trabajo, pero ¿no tiene cierto sentido que las personas busquen, por ejemplo, vivir en lugares más alejados del centro, con más naturaleza? ¿Por qué se muda la gente a Lago Mar, ponele? Porque bueno... No, es una decisión totalmente racional, primero por un tema de precios y segundo por un tema de comodidades, pero eso pasa cuando la ciudad no ofrece lo que la persona quiere. El caso que te menciono de Suiza, otras ciudades europeas, la gente no está pasando este fenómeno. ¿Por qué? Porque la ciudad sí ofrece lo que las personas quieren. Porque tampoco es algo lindo pasar 2 horas arriba de un ómnibus o 2 horas arriba de un auto por día. Si la gente lo hace es porque realmente tiene una diferencia. Y si tiene una diferencia es porque la ciudad está perdiendo ese encanto o eso que es lo que la persona busca. Que es, por ejemplo, bueno, que esté linda, que esté atractiva, que haya verde, mucho verde en la ciudad, pero conservando todos los beneficios que tiene una ciudad, que es tener todo cerca. Tu lugar de trabajo, tu lugar de estudio, actividades culturales, tener restaurantes cerca, no tener que manejar 10 minutos para comprar 1 kilo de bananas. Esas cosas, poder ir caminando, esas cosas a la persona le gusta. Si la persona elige día a día estar 2 horas arriba de un auto o un ómnibus, perdiendo todo eso es porque realmente la ciudad no está dando lo que el ciudadano quiere. Danos algunos elementos de diagnósticos de con qué te encontraste cuando empezaste a estudiar el tema. Tuviste que hasta inventar un índice. Contanos un poco eso. ¿A qué llegaste para entender el fenómeno? Bueno, la idea fue encontrar barrios que hoy tienen un nivel de centralidad muy alto, pero poca gente para el nivel de centralidad que tienen. Entonces lo que tuve que inventar es un índice de centralidad. ¿Cómo mido eso? Bueno, fue una base de datos de UTE, que es un pedido de información, de todos los lugares que tienen energía, pero no son casas, sacando alumbrado público, ascensores, o sea, todos los lugares que son lugares que brindan empleo. Entonces, hice todo un pedido de información de todos esos lugares para poder dimensionar centralidad de todos los segmentos censales del área metropolitana. Es un mapa muy amplio de 1.600 puntitos que te da la posibilidad de focalizar qué zonas son más céntricas que otras. Con eso lo crucé con densidad. O sea, y ahí lo que pude hallar es barrios o lugares que tienen mucha centralidad, o sea, muchos lugares que brindan empleo, pero densidad relativamente baja. ¿Para qué? Para que eso sea un insumo para focalizar todas las políticas de densidad, de vivienda, incluso de transporte y de movilidad, en busca de que en esos lugares que ya tienen todo instalado, los lugares de empleo, e incluso esto incluye, como les decía, servicios de salud, educación, todo, puedan tener más gente por los beneficios que tiene tener gente cerca de todos esos lugares. ¿Qué quiere decir esto? Traslados mucho más cortos, traslados que capaz que se tendrían que hacer en auto, pero si yo tengo todo a 10 cuadras, los hago caminando en bicicleta o en transporte público. Entonces, con ese marco, digamos, teórico en la cabeza fue que busqué, bueno, traer toda esa gente que hoy se está yendo, o que ya se fue, más cerca de los lugares a los que visita día a día. Igual ahí hay te lo pregunto, hay un tema económico, ¿no? Por eso me imagino que vos hablas de política pública. Vivir en los barrios que vos mencionás como que se están despoblando, Centro, Cordón, Parque Rodó, toda esa zona céntrica de Montevideo, también es más caro que vivir en la periferia o que vivir capaz en los balnearios del este. Entonces, algo hay que hacer para que esa gente pueda volver a vivir a esos barrios de Montevideo, que son, además, no de los más caros, pero son bastante caros si vas a alquilar una casa, incluso los servicios. En fin, tiene que haber una política pública de vivienda o incluso más para que eso suceda. Sin dudas. Es un problema de acceso y de preferencias. O sea, de acceso, como bien decís, por eso es que planteo una serie de políticas que es focalizar los beneficios a la construcción, ya sea de vivienda promovida, ya sea de cooperativas, ya sea políticas de alquiler social, políticas de vivienda social, todos hacia esas zonas. ¿Para qué? Para direccionar la inversión privada y pública hacia esas zonas.
Las políticas de cooperativas son muy importantes. Sé que en esos lugares hay pocos terrenos amplios para cooperativas, pero hay un mecanismo que es el de cooperativa dispersa, que es muy poco utilizado, que creo que es muy pertinente en este caso. Focalizar exoneraciones a la reconstrucción y a la reinversión en casas, que hoy hay algunos planes, pero muy focalizados en algún municipio. Entonces, todas esas políticas para mejorar el acceso de esas personas que querrían vivir ahí, pero que no les da para vivir ahí. Y después todo el área que es preferencias, o sea, gente que si quiere puede vivir en esos lugares, pero está prefiriendo irse, y bueno, y ahí entra todo otro conjunto de políticas que no son de vivienda, sino que son de limpieza, seguridad, movilidad, para hacer más atractiva la ciudad. Pero tenés, por un lado, estas zonas densamente preparadas para el trabajo, que pierden población, y por otro lado, Ciudad de la Costa, Costa de Oro, que aumentan sideralmente su población. Está la alternativa de generar polos de trabajo también, subcentros, digamos, en estos lugares. Esa es la otra cara de la moneda. Esa es la otra, y sería una solución si nuestra población creciera. Ahí decís, bueno, buenísimo, creamos una ciudad, lo que se llama policéntrica, que pasa en muchas ciudades del mundo. Pero ¿qué pasa? El hecho de que se creen nuevos centros y que más gente se vaya a vivir implica el despoblamiento y el posterior deterioro, porque el despoblamiento son menos inversiones públicas y privadas, porque es menos rentable poner un almacén en el centro si hay menos gente viviendo o menos gente yendo. Entonces, como tenemos un tema demográfico de estabilidad total y para adelante también, esto implica el despoblamiento de zonas ya consolidadas. Por eso es que en una ciudad con estas perspectivas demográficas y una ciudad bastante monocéntrica, la solución que veo desde mi parte es, bueno, volver hacia donde ya está todo, bueno, porque la gente es finita, digamos. Ahora, digamos, vos mencionabas algunas posibles políticas de estímulo. ¿Qué pasa con las políticas de ese estímulo? Porque me imagino vos hace unos días, no sé, la semana pasada o la anterior, cuando se discutía todo lo vinculado a Canelones, el fideicomiso, las obras de saneamiento para Atlántida, que van a posibilitar la llegada de nuevas inversiones, con lo cual Atlántida se va a volver más atractiva para quienes quieran mudarse para ahí. Digamos, esa política que tiene mucho sentido si sos el intendente de Canelones o si estás preocupado por esa zona del departamento, no tiene tanto sentido para Montevideo ni para el problema general que vos estás señalando. Ahí hay una falta de coordinación muy grande y creo que es una de las razones por las que pasó este fenómeno. O sea, primero falta de estrategia, me parece, o de reacción cuando arrancó el fenómeno, y después falta de coordinación. Para la Intendencia de Canelones es el mejor de los mundos este. La gente se va, paga contribución, paga patente, pero no están todo el día. Bárbaro. Para Montevideo es un gran problema, porque la gente no paga ni contribución ni patente y viene todo el día a trabajar. Entonces, esa falta de coordinación de poder lograr esas políticas creo que es uno de los problemas. Ustedes lo mencionaban al comienzo, la idea de pensar una intendencia metropolitana de Montevideo, o sea, puede sonar un poco... Lo mencionaste vos, nosotros te estábamos... No. El hecho es poder crear, sea una intendencia o sea algo como se creó para el transporte, la agencia metropolitana, puede ser exclusivo para las políticas de vivienda, por ejemplo, ordenamiento territorial. El hecho es minimizar las fallas de coordinación que hay, que son gran parte de las razones por las que esto no sucede. ¿Qué pasa? Pero son, fallas de coordinación, o en realidad lo que hay son intereses contrapuestos, claro, lisa y llanamente. No hay coordinación porque los intereses son totalmente contrapuestos. Políticas de vivienda que son diferentes a un lado y otro del Arroyo Carrasco, estas inversiones que se dan, que se permitan barrios privados muy cerca de Montevideo, en Canelones, eso le hace un daño muy grande a Montevideo. Todas esas cosas que surgen de esos problemas de intereses contrapuestos, creo que incluso hay ejemplos en la región y en el mundo que se han solucionado ciertamente creando esta entidad metropolitana en donde el mandato sea claro, o sea, tender hacia ciudades compactas. Esto tiene que venir, creo yo, del Ministerio de Vivienda, porque no es un problema solo en Montevideo. Mirá que esto pasa en Maldonado, en Mercedes, en Salto, o sea, y el Ministerio de Vivienda considero que estamos en el momento de dar un verticalazo y decir, hay que tender a ciudades compactas. Todas las políticas de movilidad, de vivienda, de ordenamiento territorial tienen que estar todas alineadas para poder empezar, primero frenar esta tendencia y después revertir esta tendencia y volver un poco hacia lo que estábamos hablando de que la población vuelva un poco. Esto tiene daños muy grandes, o sea, en contaminación, en siniestralidad,
tiene daños muy grandes en lo que es la segregación. O sea, cada vez la gente vive más separada y son los barrios cada vez más homogéneos. Tiene problemas en la cultura, genera problemas en la seguridad, genera problemas de eficiencia en las inversiones públicas. Para el Estado es un costo muy grande esto. Tener que extender sanitario, tenés que entender electricidad, calles, veredas, tenés que entender todos los servicios, cortar el pasto. O sea, es todo algo muy, muy costoso para el Estado. Las inversiones privadas también empiezan a perder rentabilidad, las que ya están instaladas en zonas céntricas. O sea, es todo un conjunto de problemas que por algo los europeos tienen limitados los lugares donde tienen que construir. Bueno, aprendamos un poco de quienes realmente saben diseñar ciudades y frenemos un poco esta tendencia. Al intendente de Canelones no le gusta esto. Para nada, lo sé. No, yo me lo imagino, no lo sé, pero me lo imagino porque en realidad todas las obras que se están pensando para Canelones tienen que ver justamente con atraer población y cumplir con los servicios. Incluso el plan de movilidad de que se está hablando. O sea, pero vos planteás en el trabajo que hay falta de coordinación entre las intendencias. Este plan de movilidad es justamente un trabajo coordinado. Coordinado que creo yo no debería tener el visto bueno en la Intendencia de Montevideo. ¿Por qué? Porque es un daño para la Intendencia de Montevideo este proyecto. Porque termina facilitando aún más la expansión. Quienes se van a vivir más lejos, quienes ya están y quienes se piensan ir a vivir, es mucho más fácil venir. Es un proyecto muy pertinente en el sentido de que Montevideo necesita hacer algo, sin dudas. Esto es la intervención en 2 de los 3 ejes más masivos de movilidad, entonces es muy pertinente hacerlo. El hecho de que se extienda hasta donde se extiende, el Pinar y Zona América, facilita aún más este proceso y pone solamente el foco en, bueno, que las personas lleguen más rápido. Pero que lleguen más rápido quiere decir que van a seguir viviendo afuera, quiere decir que el proceso de deterioro de Montevideo va a seguir estando. Incluso el hecho de que se haga un túnel por abajo 18 de julio muestra que pone el foco principalmente en la velocidad y no en mejorar, por ejemplo, la estética de 18 de julio, en darle valor al comercio que sea en 18 de julio, en darle valor al contenido patrimonial que tiene 18 de julio, planteo como alternativa que vaya por arriba, ¿no? Pudiendo enaltecer todo eso que tiene 18. Si la gente va por abajo, sube, se va al lugar donde tiene que ir y ya está. Si uno saca los autos de 18, uno ve los renders ahora y tiene todavía 2 líneas de auto. Planteo la alternativa, saca los autos de 18, van esos ómnibus, tranvía, no me quiero meter mucho en el modo de transporte, pero van por arriba, eso con todas las modificaciones que se van a hacer en el arbolado, en las veredas, en las bicisendas, eso enaltece el patrimonio que tiene 18 de julio, que es muy, muy rico, enaltece el comercio que tiene 18 de julio, que también es muy rico, pero estamos decidiendo pasarlo por abajo con una obra gigantesca, priorizando solamente que las personas que vivan más lejos puedan llegar más rápido. Creo que estamos en el momento de pensarlo de otra manera y decir, mejoremos el centro de Montevideo, no importa si llegan 2 minutos más lento, pero hagamos un poco más lindo el centro. Martín, sí, no, porque nos queda saber cuáles son los estímulos y desestímulos que propones para justamente que suceda esto. Ahora, creo que hay consenso en que sí hay que rescatar la ciudad vieja y darle, apuntalar su valor patrimonial, pero que el 18 de julio... por la lógica de los hechos, se está quedando sin público, la gente tiene otras modalidades de hacer compras. No sé, patrimonialmente vos decís que no sé cuánto puede llegar a aportar turísticamente. Es decir, no está eso en la agenda, ¿no? Lo de mejorar, embellecer el 18 de julio. Más bien, está en la agenda que la gente puede ir a trabajar y volver a sus casas, ¿no? Estás medio como solo en esta cruzada. Lo sé, y bastante a contramano de donde está la discusión pública, pero estoy convencido de que es así. Estoy convencido de que este es el momento, ya, porque esto se está cocinando, digamos. Estoy totalmente de acuerdo que se haga este proyecto, pero con algunas modificaciones, como le decía, eso por un lado, y lo otro es hasta dónde va. O sea, si uno hace esta obra, incentiva que continúe este proceso de expansión. Si uno, en cambio, el eje de Avenida Italia lo frena en Portones. ¿Y por qué digo Portones? Porque me da como hasta ahí que son los lugares eficientes a que haya más gente. Y el de 8 de octubre lo frena en Beloni, misma lógica,
uno incentiva que la gente se localice cerca de esos ejes y no promueve y facilita a que la gente pueda venir más rápido, más lejos. Es como si pusieras un peaje también, por ejemplo, ahí en las puertas de Montevideo. Tal cual. Y si uno embellece esos traslados, o sea, de Plaza Independencia hasta Beloni y hasta Portones, también hace más linda la ciudad y tiende hacia esa ciudad compacta. También plantea un tercer eje desde la estación de AFE hasta Paso Molino, considerando que es el otro eje que, por Agraciada, que es el otro eje masivo de movilidad. Pero uno con este cambio, digamos, beneficiaría hacia una ciudad compacta. También sí, sacando muchas líneas desde ahí, ponele, desde Portones hasta Ciudad de la Costa, desde Beloni hasta Manga, hasta Punta de Rieles, desde Paso Molino hasta El Cerro, hasta Colón, obviamente. Pero uno con esos cambios beneficiaría a esto, que como les digo, a la larga es más integración, es que la gente tenga más cerca sus lugares, que la gente pueda acceder de manera más fácil a sus lugares, que nos mezclemos un poco más entre clases sociales también y que tengamos todo más a mano y podemos disfrutar de una ciudad más linda que claramente hoy no es lo que está pasando. ¿Este trabajo se lo has hecho llegar o pudiste tener alguna chance de hablar con alguno de los intendentes y con la ministra de Transporte, por ejemplo? Lo hablé personalmente con el intendente de Montevideo, lo hablé personalmente con el subsecretario de Vivienda. Fueron recibidos los resultados. Yo creo que es importante entender que este es un proceso en el que los daños para Montevideo se verían, tanto hablando del tema de vivienda, del tema de movilidad, capaz que excede el periodo de gobierno. Por eso es importante que quienes hoy están tomando la decisión miren más allá del periodo de gobierno, piensen en el Montevideo del 2040, del 2050, para poder tomar esas decisiones, pensando, como les digo, en el futuro poder tener una ciudad más linda, ciudad atractiva. Las ciudades lindas de Europa, del mundo, la gente quiere vivir en el centro. Los ricos de París viven en el centro de París. Los ricos de Montevideo no viven en el centro de Montevideo. Entonces, creo que tenemos que ir por ese lado. Incluso... Claro, en las ciudades europeas, en algunas de estas, como por ejemplo París, lo que ocurre es otro fenómeno y es tan atractivo el centro que lo que pasa es que muchos se tienen que ir porque no lo pueden pagar porque ese lugar lo están ocupando turistas con mayor poder adquisitivo. Turistas y gente con plata, claro, que puede preservar perfectamente el patrimonio, que tiene, o sea, que genera un conjunto de inversiones que haga que esa ciudad esté más linda y eso tiene muchos beneficios para el turismo. O sea, creo que yo sé que estoy a contramano. Guarda que viene un ómnibus biarticulado, son más grandes. Ahora, si te pasa por arriba por ir a contramano es peor. Yo creo que si desestimulabas los incentivos para comprar autos eléctricos. También porque eso es una... O sea, ¿qué tiene eléctrico en contraposición con el actual? Con el auto que no es eléctrico. Bueno, mejora el tema de contaminación sonora y contaminación ambiental. Pero el hecho del uso del espacio y el hecho de que está estacionado el 96% del tiempo, un auto en promedio está estacionado. El hecho de que te facilite ir y volver, de si vivís en Ciudad de la Costa o en Pando, es exactamente el mismo. Entonces estamos beneficiando con créditos tremendos, incluso con exoneraciones a la importación, algo que está generando un daño que no lo vemos, pero que estoy convencido que es un daño. Incluso se lo pregunté a la inteligencia artificial, digo, a ver qué tan loco estoy. La inteligencia artificial estaba más de mi lado que de todo lo otro. Igual la inteligencia artificial, viste que uno pero la para nada, guiar. pero era un chat compartido con mucha gente y le pregunté, por ejemplo, con el proyecto de movilidad, qué también estaba que exceda hasta ese lugar, qué también estaba que vaya por abajo 18 de julio. Y bueno, la inteligencia artificial decía que tenía que ir por arriba y que tenía que frenar antes. Bien, estaremos atentos a cómo sigue entonces este trabajo y si alguien toma alguna de tus propuestas. Martín Alesina, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahora cuando son las 9:38 vamos a ver cómo